Recuerdo muy vívidamente que cuando era niño, volvía de la escuela cada día con una sonrisa a la cara. ¿El motivo? Jugar Gears of War. Recuerdo en ese entonces que pasaba todos los Gears con mi hermano mayor, y para mí recordar todo eso me trae mucha nostalgia. Para muchos esa época era gobernada por Halo, pero para mí no. Crecí con Marcus Phoenix y el pelotón Delta. Cada título nuevo que salía era una emoción total para mí. Sin duda la saga de Gears es de las que más cultivó mi gusto y amor por los videojuegos. Y pues bueno, fue así que me decidí por revisitar el pasado, abrazar esta nostalgia una vez más y volví a jugar Gears of War 1. El que está en Game Pass, el Ultimate Edition, o sea, el remake, ¿no? Solo para dejar eso en claro. Mi intención era recordar, visitar aquel gameplay que me fascinaba. Otra vez pegar esos headshots que recordaba tan satisfactorios con el franco. Revivir el miedo por los bastardos y la berserker. Y pues, vaya sorpresa me llevé. ¿Cuántos fallos noté? Muchísimas cosas estaban raras, había bugs por todos lados y ciertas mecánicas no funcionaban cuando debían. Sin duda fue una experiencia completamente distinta a la que esperaba. Una de las cosas que más me saltaba era la inteligencia artificial de tus compañeros. A ver, ¿están ahí para tirarte esquina o para hacerte todo más difícil? Ya no entendí. Se me hacía estresante ver cómo todos mis compañeros se lanzaban directamente al nido de los enemigos para solamente caer derribados. Y esto hacía todo más difícil por tener que reanimarlos y en consecuencia, yo morir. Muchas veces se bugueaban sus movimientos, estaban sin hacer nada o disparando a la pared mientras yo me estaba dando en la madre contra todos. Había momentos en los que me detenía en plena pelea y buscaba ver qué estaban haciendo mis entrañables compañeros y oh sorpresa. Varias cosas sí se mantuvieron igual como las recordaba, como por ejemplo la parte contra los guardias Theron. Con esta parte de la misión siempre tenía que intentarlo una y otra vez. Me fue y siempre me ha sido difícil esta parte. Con simplemente escuchar la flecha atravesar mi cuerpo ya era GG. Otro aspecto que me di cuenta es lo tan pensado que está el juego para jugarse de manera cooperativa. Son muchas las misiones donde el equipo se ve dividido para que trabajes o al lado de tu compañero, le des asistencia de otros lados o que cada quien pelee por su lado. Esto fue algo que ahora que lo jugué solo, me resultaba algo complicado verle un objetivo a dichas misiones, porque si estás jugando con alguien, los dividen, y ese alguien cae derribado, pues la misión termina, elevando así la dificultad y tener que trabajar más en equipo. Y es que estando solo no era tan divertido como lo era antes, y ahora tenías que recaer en que la IA no hiciera alguna tontería que retrasara tu misión. Y pasando a otro aspecto, ¿qué le pasó a la Berserk? Recuerdo que de niño esta parte me aterraba como no tenían una idea. El hecho de ver venir ese monstruo cargando a toda velocidad hacia mí era muy impactante. Y bueno, al grado de que yo le tenía que pedir a mi hermano de que literalmente él se encargara de toda esa parte, porque yo ni de pedo lo iba a hacer. Yo no me animaba en lo absoluto a ponerme de frente. Y ahora... Y bueno, sí, para serles honesto, me faltó emoción, me faltó saltar de mi asiento, me faltó taparme los ojos. Es como si de la nada ese miedo por la Berserk se hubiera desvanecido en lo absoluto. Incluso hasta lo sentí como una misión aburrida, el hecho de esperar a que viniera hacia mí, quitarme, atraerla y matarla. De hecho, no sé si incluso sería una buena idea que metieran por ahí bastardos en la misión contra las Berserk para que sea un poco más interesante, pero y así eran muchas cosas que a mi parecer me hacían sentir como que este juego ya no es lo que era. Y todo eso me llevó a pensar, pues ¿qué pasó en estos años? Con decir todo esto no estoy diciendo que no me haya divertido porque sí que hubo momentos muy chidos, la verdad. Estoy diciendo de que caí en cuenta de que es imposible revisitar el pasado esperando encontrar lo mismo que había. Cuando jugué por primera vez aquellos títulos, los jugué con los ojos de un niño que no tenía conocimientos de nada. No sabía acerca de game design, no sabía nada de mecánicas, no sabía nada, no tenía conocimientos de los bugs, ni siquiera me percataba de ellos, incluso se me hacían chistosos. Simplemente me la pasaba experimentando con el juego, me la estaba genuinamente pasándola bien y me sentía todo un héroe de guerra.
Y ahora todo es muchísimo más distinto. Ahora tengo conocimiento acerca del sistema, tengo conocimiento acerca de game design, sé cómo es el pipeline del desarrollo de los videojuegos y es por eso que ahora me fijo muchísimo más en cada defecto que tiene un juego o cada decisión de game design siempre me la paso cuestionándolo. Y saben, ya no sé qué tanto esto sea un don o una maldición porque ahora al saber de estos temas quizá me arruino esa oportunidad de experimentar los juegos como si fuera la primera vez o como lo haría mi yo de hace 10 años. Mi yo sin experiencia pero con muchísimas ganas de divertirse y de simplemente pasarla bien. Gracias a que me permito ser consciente y ya que normalmente me estoy preguntando el porqué de mis pensamientos y el por qué hago lo que hago y demás cuestiones, pues llega a la conclusión de que no es que Gears of War haya sido un mal juego, ni mucho menos. Quizás no envejeció de la mejor manera, pero no es malo en ningún sentido. Lo que ocurrió fue que quise revisitar el pasado con mi yo actual, esperando que todo siguiera igual. Y es que obviamente esto es imposible, incluso Heráclito ya lo dijo. Ningún hombre puede pasar por el mismo río 2 veces, así como me es imposible jugar el mismo juego 2 veces y esperar que sea el mismo juego. Así me mamé. Un like por esa frase, ¿no? Y volvemos al escritorio. Bueno, ya solamente quiero concluir y hablar sobre la importancia de traer de vuelta nuestra mentalidad infantil. Jugando me di cuenta de que no estaba en el momento. En cambio mi mente divagaba y pensaba, oh, esta decisión de diseño es interesante. Quizá este sistema sería mejor si la mecánica fuera más rápida, etc. Y es que cuando somos niños nada de esto pasa. Considero que esto es un superpoder que ellos tienen, el de simplemente jugar y existir en ese momento. Y de verdad creo que si de alguna forma nosotros mantuviéramos esa mentalidad infantil, estaríamos más presentes y por consecuencia estaríamos disfrutando más las cosas de una forma más auténtica. Bueno, quizás sí me desvío un poquito del tema, pero créanme que sí tiene que ver. Y es que todo se reduce a que si nos quitáramos las etiquetas, los prejuicios y todo este pensamiento que por ser adultos ya tenemos, quizás podríamos experimentar el mundo de una forma más natural. Por ejemplo, si yo hubiera estado más conectado con mi ser infantil, con mi ser menos prejuicioso y con el ser que todavía no sabía tanto de videojuegos, quizás hubiera disfrutado más de jugar Gears. Y eso es algo que pienso aplicar para los siguientes juegos que pruebe. Ahorita mientras editaba el video me di cuenta de que se me borró la última parte, que es ya la conclusión final y todo, pero creo que el mensaje sí se debe entender. En fin, muchísimas gracias si te quedaste hasta aquí. Espero te haya gustado mucho el video y espero que lo compartas con tus amigos, que te suscribas y toda esa wea. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video, que espero sea la próxima semana.